Bueno, Revolución Rusa. La Revolución Rusa se da en 1917, a comienzos del siglo XX, y es el cambio de modelo político, económico, incluso social que vivía el país antes de ese año. ¿Cuáles son los antecedentes de esa Revolución Rusa? Primero, había un régimen zarista. Yo sé que digamos, este término régimen zarista o el zarismo es algo no muy conocido para ustedes, pero básicamente el régimen zarista o el zarismo es una especie de monarquía, digamos, donde hay un gobernante, el gobierno a cargo de una sola persona, esa persona hereda digamos, el poder, se da digamos, a sus sucesores, digamos, es por relación de consanguinidad. Para la época, para 1917, ya había un desgaste de este régimen zarista. Recordemos que igual el régimen zarista es una autocracia que es diferente a la democracia. La autocracia pues es el poder concentrado en una sola persona y que se da pues de una forma autoritaria y un poco déspota. Entonces por eso se le llama un régimen. Pero ¿qué pasa en 1917? Hay varios antecedentes que llevan a que finalice ese régimen zarista y comience la Revolución Rusa. ¿Por qué hablamos de Revolución Rusa? Recordemos que es una de las causas de finalizar o de que se acabe la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son esos antecedentes? Primero, el impacto de la Revolución Industrial. Rusia era un país bastante pobre durante ese régimen zarista, lo que fue el siglo XIX, a pesar de la llegada de la Revolución Industrial es un fenómeno que, digamos, causa, digamos, muchísima riqueza en países como Gran Bretaña, como Alemania, revoluciona pues todos los sistemas de producción, lleva a que los países europeos invadan África y se apropien de las materias primas, pero en el caso de Alemania, la revolución industrial, en el caso de Rusia, perdón, la revolución industrial no tuvo ese mismo impacto. A pesar de que se instalaron fábricas y demás, lo que causó esa revolución industrial fue incluso agudizar la pobreza y sobre todo en los campesinos. Algo muy importante que digamos, empieza un poco a debilitar ese modelo zarista es la eliminación de la servidumbre. ¿Qué era la servidumbre? La servidumbre es, digamos, ese sistema feudal que había, si estamos hablando del siglo XIX, que todavía hubiese en Rusia un sistema feudal donde, digamos, había un señor feudal y había unos siervos que le servían a ese señor feudal y tenían que pagar unos tributos al señor feudal y en este caso al zar, pues ese régimen se elimina hasta 1861. Y eso ya, digamos, le da cierto poder a ese grupo campesino que después va a tener un protagonismo más amplio durante esa revolución rusa. Esos campesinos con la llegada de la revolución industrial comienzan a desplazarse del campo a las ciudades. Ese impacto de la revolución industrial no solamente en Rusia, sino en Alemania o en Francia, fue muy significativo, sobre todo en los contextos rurales, donde muchas personas que antiguamente se dedicaban a los trabajos del campo, a sembrar, a cultivar, se desplazaron a las ciudades a trabajar como obreros de las fábricas. Esto llevó a que, digamos, la pobreza se trasladara de los campos a las ciudades, porque estas personas llegaban a trabajar a las fábricas, pero bajo unas condiciones precarias, bajos salarios, largas y extensas jornadas de trabajo, horarios de más de 12 horas al día trabajando. Era casi una esclavitud la que vivían las personas en su condición de obreros. Todo esto fue alimentando un cierto inconformismo alrededor del régimen que los estaba gobernando. Otros antecedentes que llevan a que se dé esa revolución rusa. La crisis económica, como les digo, era un país bastante pobre, a pesar de ser un país tan extenso y tener, digamos, mucha riqueza digamos, riquezas naturales y, digamos, hídricas, de todo, un país muy rico en cuanto a recursos, su economía estaba por debajo de la economía de países como Alemania, Francia y Gran Bretaña, que habían logrado que esa revolución industrial pues lograra impulsar sus economías, pero no pasaba lo mismo con Rusia. Entonces algo estaba fallando en Rusia y eso pues digo, de cierta manera era el régimen político que estaban viviendo, que era el del zar. Mientras países como Alemania, Francia pues ya le habían dado un poco más, y sobre todo Gran Bretaña, un papel más protagónico a sus parlamentos, a pesar de que, digamos, Gran Bretaña todavía tiene una monarquía, pues ya era
Ya digamos, las decisiones se tomaban no directamente por el rey, sino estaba el respaldo pues, de un parlamento y de algo mucho más democrático, pero eso no pasaba en Rusia. Había un deficiente sistema de transporte, el mismo hecho de que Rusia sea un país tan grande, pues la comunicación entre las diferentes ciudades pues era muy difícil. Habían sitios muy remotos de Rusia donde pues las personas vivían bajo extrema pobreza. Todo esto pues fue motivando pues ese descontento ciudadano. Cuando los ciudadanos llegan a trabajar, o bueno, estas personas del campo llegan a trabajar a las fábricas, eh, ya se movían en esa época, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, una cierta ideologización, o bueno, el nacimiento de una ideología política y económica. ¿Y cuál era esa ideología política y económica? Era la impulsada por este señor que ustedes ven ahí en pantalla, que se llama Karl Marx, digamos, con su propuesta política, económica, que se basaba sobre todo en la posibilidad de que los obreros se tomaran el poder en los diferentes estados y se apropiaran de los medios de producción. ¿Quiénes eran los dueños de las fábricas para la época de la Revolución Industrial? Eran lo que la clase burguesa, que básicamente son clase media alta o clases casi altas, que son los dueños de las fábricas, y son los que se estaban quedando con toda la riqueza que se generaban esas fábricas. Pero ¿quiénes en realidad estaban generando la riqueza en las fábricas? La riqueza en las fábricas la generaban los obreros. Una fábrica sin obreros, sin quien trabaje, pues no genera ninguna riqueza. Entonces, este señor Karl Marx lo que hace es mostrar cómo está funcionando ese sistema, el sistema capitalista basado en el burgués dueño de la fábrica y en los obreros como la clase proletaria, y a través de esa ideologización, pues pretende que, digamos, en los obreros del mundo se tomen esas fábricas y, digamos, para Marx, los dueños de esas fábricas debían ser los mismos obreros, no debería haber una clase burguesa dueña de esas fábricas. Y por ende, al ser los obreros los dueños de los medios de producción, digamos, por el mismo hecho, tenían que ser quienes gobernaran los diferentes países. Entonces, lo que hacía, digamos, esta influencia del marxismo, lo que pretendía el marxismo, era básicamente que la sociedad se rigiera a partir de los designios de las clases bajas, de las clases populares, de los campesinos, de los obreros, que ellos, digamos, fueran una sociedad autorregulada donde no hubieran ricos ni pobres, sino que todos tuvieran las mismas condiciones económicas. Muy bonito en el papel el tema de Marx, pero muy difícil de concretar. Sin embargo, esas ideas se implantaron muchísimo en esa clase obrera rusa, impulsadas principalmente por un señor que se llamaba Vladimir Lenin, que fue uno de los ideólogos y materializadores de todas las ideas de Marx. Marx fallece a mediados del siglo XIX y él, digamos, deja sus ideas, pero no las ve materializadas en ningún país, no logra que en ningún país la clase obrera se tome pues el poder. Ya va a ser en el siglo XX en ese país donde, digamos, donde pasa eso en Rusia, pero ya pues para la época había fallecido Karl Marx. ¿Cuál es la primera revolución o cuál es el intento de primera revolución rusa? Se da en 1905, se le conoce como la primera revolución, y hay un hecho muy particular que se da en marzo de ese año, que se conoce como el Domingo Sangriento. En ese Domingo Sangriento, muchísimas personas salen a protestar por culpa, digamos, de esta crisis económica. También ya venía la ideologización pues, de la clase obrera que quería tomarse los medios de producción, los campesinos, la gente tenía mucha hambre, sale a protestar en este domingo y lo que hacen las fuerzas del zar es digamos, reducir a las manifestaciones, digamos, a punta de fuego y con miles de muertos que hubo en este primer intento de revolución en 1905. Sin embargo, fue, digamos, el primer llamado a decir que algo estaba mal en este país de Rusia y que era necesario, pues, un cambio y que ese cambio pasaba por la eliminación del régimen zarista. Digamos, es el primer gran aviso. Y esto también permite muchísimo la conformación de los soviets. ¿Qué eran los soviets? Soviet es como en español traduce como consejos, que eran grupos de ciudadanos, hagan de cuenta una junta de acción comunal o un consejo municipal, un grupo de ciudadanos que se empiezan a conformar en los diferentes territorios con el fin de tomar decisiones sobre ese territorio. Estos son los famosos soviets y comienzan a tener
muchísima fuerza porque comienzan a aparecer muchísimos soviets en toda, digamos, Rusia y principalmente en las dos grandes ciudades, en Moscú y en San Petersburgo, que es como es la otra ciudad más grande, una otra de las ciudades más grandes de Rusia, y así digamos en diferentes ciudades. Y estos, digamos, estos soviets van a tener un papel muy importante ya en 1917 cuando se da como tal la revolución rusa. Ya de 1905 a 1917, pues vienen aumentando esa serie de inconformismo y demás, pero a ese inconformismo que había en 1905 por la pobreza y la crisis económica, pues se suma el papel que había tenido Rusia en la Primera Guerra Mundial. En 1914 Rusia decide participar en la Primera Guerra Mundial. En medio pues, de una crisis económica interna, decide hacerlo y pues eso crea muchísimo malestar en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque pues, las personas decían todos los recursos que se están gastando en la guerra, pues con todas las necesidades que tiene el país. Adicional a eso, hay muchísimo inconformismo por el número de bajas que tiene Rusia durante esa Primera Guerra Mundial. Sufre, digamos, muchísimos muertos y pues esto, digamos, a ninguna población le va a gustar que sus ciudadanos estén peleando una guerra que por sí, pues, no es que les corresponda mucho y colocando pues las vidas allí en la Primera Guerra Mundial. Además de eso, pues una crisis de hambruna, de pobreza, y es allí donde toman un papel importante las mujeres revolucionarias. Hay algo muy importante que se le, digamos, en este febrero de 1917, que es, digamos, las mujeres salen a hacer unas marchas en diferentes ciudades en contra del régimen zarista y lo hacían principalmente porque no tenían que comer. Se le llamó también pues la crisis del pan, no tenían, digamos, pan o granos para poder hacer el pan y pues todo esto lleva a que muchas mujeres salgan a la calle en este febrero de 1917. Esto provoca que finalmente en ese mismo año el zar Nicolás II dimita, o sea, renuncia a su cargo, ya digamos es insostenible la crisis, y además que a esto se le suma que había un inconformismo con Alejandra. Alejandra era su esposa, pero la esposa del zar Nicolás II era de origen alemán, y Alemania, recordemos que era uno de los rivales de Rusia en esa Primera Guerra Mundial. Entonces los rusos no veían muy con buenos ojos que la esposa del zar pues fuera de origen alemán, incluso dudaban mucho pues de su lealtad digamos, al país de Rusia, y esto pues también había ayudado muchísimo a ese inconformismo. Finalmente Nicolás II renuncia por orden de consanguinidad y demás. El que heredaba el trono allí en Rusia decide no aceptar digamos, este nuevo mandato y se acaba como tal el régimen zarista. ¿Qué pasa después de que se acaba el régimen zarista? Se implanta un gobierno provisional. No, digamos, uno a veces piensa que después de que se cae el régimen zarista o se cae el zar Nicolás II, ya comienza como tal la Unión Soviética. No, pasaron 5 años antes de que comenzara la Unión Soviética. Este gobierno provisional comienza a legislar desde febrero o marzo de 1917 hasta octubre. Digamos, ya vende la idea de que es una población más libre, de que las personas pues ya no hay un monarca, un zar que está pues diciéndoles qué hacer y comienzan a ver cómo pueden ellos mismos instaurar un modelo de gobierno que les permita pues seguir como país. Sin embargo, pues ese contraste, o bueno, eso se ve, digamos, truncado, porque ¿quiénes son los que toman el poder después de la caída del zar? No son ni los pobres, ni los obreros, ni los campesinos, sino es la burguesía la que llega a tomarse ese poder, es decir, los dueños de las fábricas de producción, los grandes terratenientes, que todavía había muchísimos en esa época. Entonces, digamos, los pobres, los obreros no ven con buenos ojos que se va a alzar y los que toman el poder sean los burgueses. Entonces comienzan a haber, digamos, muchísimos conflictos entre, digamos, quién debe tomar el poder. Sin embargo, lo asume pues la burguesía. Desde febrero a octubre, pues vienen una serie de pequeños enfrentamientos y movilizaciones, inconformismo y demás alrededor pues de la forma en que se estaba gobernando este país de Rusia.
Aparece en el escenario el famoso partido bolchevique. El famoso partido bolchevique era un partido conformado principalmente por obreros y campesinos que querían, movidos por las ideas del marxismo, que querían pues tomarse el poder allí, o bueno, quedarse con el poder allí en Rusia. ¿Cuál es el representante de ese partido bolchevique? Era el famoso Vladimir Lenin, que es este que ustedes ven acá. Y en el ala militar era el famoso Trotsky, que también por ahí de pronto lo han escuchado. Trotsky era como el encargado del Comité Militar Revolucionario del Partido Bolchevique y es el que decide como, bueno, entre el que planea toda la estrategia para ese octubre de 1917, la famosa Revolución de Octubre o la Revolución Bolchevique. Allí, bueno, digamos, este gobierno provisional, pues ya se había mantenido insostenible, ya se había regado el rumor de que el partido bolchevique iba a montar una revolución en octubre, y Trotsky ubica varios grupos de militares, en su momento se le llamaba digamos, todavía no era el ejército rojo, pero sí eran digamos, militares con digamos, esa connotación de ejército rojo, los comienza a ubicar en varios sectores de la ciudad, y a pesar de que estaba preparado para una gran guerra y para enfrentar pues a las fuerzas del Estado, como que la gente ya contaban con el apoyo de la ciudadanía, de los, digamos, de las bases populares de Rusia, y terminan tomándose el poder en octubre de 1917, casi digamos, sin regar sangre. Digamos, la aceptación que tuvo la Revolución Rusa fueron escasos muertos, no pasaron de 10 fallecidos durante esos puntos que colocó Trotsky, y desde allí pues comienza todo lo que fue Lenin en el poder, Trotsky en, pues en el ala militar, y comenzó pues todo un nuevo modelo político y económico. Entonces esto, como el partido bolchevique podía quedarse en el poder y que durara muchísimos años. Ya habían habido antecedentes en Francia, hubo un intento de revolución, la famosa Comuna de París, y duró escasamente 2, 3 semanas porque fue eliminada por las fuerzas del Estado. Ese era el gran temor que tenía Lenin y Trotsky a la hora de implementar pues su modelo de gobierno. Sin embargo, pues vino obviamente después las retaliaciones, pero finalmente logran ellos posicionarse como la Unión Soviética más adelante. ¿Qué viene después de 1917? Pues un nuevo gobierno encabezado por Lenin, como dice acá Tomás, y con un nuevo orden socialista basado en las ideas de Marx principalmente, y en el que las materializa. Acá lo vemos, si no estoy mal, con Stalin, que es quien asume posteriormente después de la muerte de Lenin, asume el poder en Rusia. ¿Cuál fue el primer gran, o la primera gran reforma que promovió Lenin en esta Rusia bajo el nuevo gobierno? Una reforma agraria, eliminar todos los latifundios, que las personas pudieran tener acceso a la tierra, que la tierra no estuviera concentrada en una sola persona, y pues eso significó muchísimo apoyo por parte de los campesinos, pero muchísimo inconformismo por esa clase terrateniente, por esa clase burguesa que no estaba de acuerdo en que le fueran a quitar pues sus tierras y sus fábricas. Lenin iba, digamos, la propuesta de Lenin era que no hubiera burguesía, que no hubieran clases altas, sino que todo lo que fábricas, tierra, todo fuera como tal del Estado, que el Estado lo administrara para los campesinos y los obreros. Obviamente eso no va a tener una buena acogida ni entre los burgueses ni entre los terratenientes, y se produce la famosa guerra civil en 1918. Esta guerra civil, digamos, tuvo dos frentes. Por un lado, el ejército rojo, que eran todos los, digamos, los que estaban, el ala militar del partido bolchevique, encabezada por Trotsky, y el ejército blanco, que era que se le conocía al que estaba pues, a favor de la burguesía y a favor de los latifundistas. Finalmente, después de esta guerra civil, que esta sí fue mucho más violenta que la revolución de octubre, pues termina imponiendo esto rojo. El ejército blanco, o por qué el ejército blanco no tiene tanto apoyo de la ciudadanía, porque la promesa del ejército blanco estaba concentrada en volver al régimen zarista. Las personas no querían volver al régimen zarista, querían un cambio, y de hecho pues apoyaron muchísimo al ejército rojo, quien termina imponiéndose en esta guerra civil, y ya en 1922 como tal se instaura
lo que se conoce como la Unión Soviética o la famosa URSS, que significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que va a tener un protagonismo en todo el siglo XX como, digamos, uno de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, ya como una gran potencia. Después en la Guerra Fría con esa disputa contra Estados Unidos y que finaliza en 1990, que de eso hablamos hace algunas semanas. Así es como nace la Unión Soviética, encabezada por Lenin inicialmente, por Stalin, que es quizás el protagonista más importante de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y pues ya con una economía más fuerte, basada muchísimo en la industria, en la explotación de sus recursos. Recordemos que, digamos, Rusia es uno de los países que más produce petróleo, que más produce, digamos, recursos minerales, y esto le ayuda muchísimo a que a su economía sea bastante fuerte. La Unión Soviética pues se centra en un régimen, o en un sistema político económico socialista. Se le considera un régimen porque no es democrático, no hay elecciones como hay en cualquier, digamos, en cualquier país como Colombia, Estados Unidos, que tiene un sistema democrático, sino hay un régimen, aunque es diferente al zarismo porque el poder no se hereda por consanguinidad, pero sí está a cargo de un solo partido, en este caso el Partido Comunista. Y se basa bajo el principio de la igualdad, lo coloqué entre comillas, porque es una igualdad que digamos, esa es la idea, que todas las personas sean iguales y tengan las mismas posibilidades, pero la realidad es que, digamos, durante la Unión Soviética siempre habían clases privilegiadas, habían personas que tenían más privilegios que otros, entonces como tal esa igualdad pues nunca existió. Todo lo que les quería mostrar el día de hoy era cómo se había dado esa revolución rusa y cómo ese fue un elemento clave para que se acabara esa Primera Guerra Mundial, y cómo inicia esa Unión Soviética, que esa Unión Soviética va a tener muchísimo protagonismo en el tema que vamos a ver en la siguiente clase, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no sé si tengan algunas preguntas o antes de hacerles las preguntas que siempre hacemos al final de la clase. Bueno, mientras preparan sus preguntas, el que las tenga, vamos con mis preguntas. ¿Quiénes eran los bolcheviques? A. Clase alta en el poder antes de la revolución. B. Un partido político que defendía extranjeros que vivían en Rusia. D. Militares que participaron en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué dicen ustedes? Pueden colocar sus respuestas ahí en el chat o abrir su micrófono para escucharles qué respuesta tienen. ¿Quién se anima? Muy bien, la B. Muy bien, Dalila. ¿Quién más se anima? Digan algo. Desde ya váyanse preparando para el ICFES del próximo año. Siempre respondan algo, no se queden con la duda o en una pregunta cuando estén en el ICFES, siempre, así no estén seguros de algo, respondan algo que a lo mejor le atinan. Ahora nos dice que la D. ¿Quién más se anima? Ángel, Alejandro, los dos Alejandros. Tomás, si está por ahí. Bueno, ¿quiénes eran los bolcheviques? Recordemos que el partido bolchevique o los bolcheviques era un partido político que estaba conformado por lo general por la clase obrera y, digamos, algunos campesinos. ¿Cómo se le consideraba a esa clase obrera en la época del siglo XIX, finalizar el XIX, comienzos del XX, como el proletariado? Entonces, recordemos que habían dos clases, la clase burguesa o clases altas y el proletariado, que eran las clases bajas. Entonces, por tanto, acá la respuesta era un partido político que defendía los intereses del proletariado, de los obreros y de los campesinos. ¿Por qué no eran las otras? La A, que nos decía clase alta en el poder antes de la revolución. No era una clase alta, al contrario, defendía las clases bajas. Extranjeros que vivían en Rusia, no tiene nada que ver. Militares que participaban en la Primera Guerra Mundial tampoco. Entonces, en este caso era la B, muy bien a los que respondieron la B. Siguiente pregunta. ¿Qué motivó la revolución rusa? A. La injusticia social. B. El matrimonio del zar con la Francia.
C, la muerte del archiduque austrohúngaro. D, las condiciones climáticas del país. Muy bien, Alejandro, muy bien, Dalila. ¿Quién más? Muy bien, Paula. Sí, efectivamente, el principal motivo de la Revolución Rusa fue la injusticia social basada en la crisis económica, en la pobreza, en la hambruna, en las difíciles condiciones laborales de los obreros en las fábricas. Todo esto fueron ingredientes para que se diera esa Revolución Rusa. Las demás, pues, descartadas. La B, el matrimonio del zar con la duquesa de Francia, no estaba, era casado con una duquesa de Alemania, no de Francia. Sí, la muerte del archiduque austrohúngaro no tiene nada que ver con este tema de la revolución, aunque es causa de la Primera Guerra Mundial, pero no tiene que ver con esta revolución. Y de las condiciones climáticas del país, pues no, aunque son muy particulares, tampoco tiene que ver con la pregunta. Listo, muy bien a todos los que respondieron la A. Muy bien, entonces siguiente pregunta. ¿Qué pretendía el ejército blanco en la guerra civil? A, instaurar el socialismo. B, fragmentar el país y lograr la independencia de unos estados. C, acabar con el zarismo. D, volver al modelo antiguo antes de la revolución. Ejército blanco, diferente al rojo. Bien, Dalila, muy bien, Paula. Bien, Laura. Efectivamente, el ejército blanco no le ofrecía al pueblo ruso, no le ofrecía nada más que volver al antiguo régimen. Y pues eso nunca iba a tener ningún apoyo. O sea, era volver a la pobreza, volver digamos, al autoritarismo del zar, mientras el ejército rojo le vendió a la población pues la idea de un estado ideal donde todos tuvieran acceso pues, a la tierra, al trabajo, donde todos fueran iguales, pues eso era mucho más atractivo para los ciudadanos rusos. Muy bien a los que respondieron la D. Última pregunta, ¿cuál fue el modelo que se instauró después de la revolución? A, el modelo capitalista de la Unión Soviética. B, el modelo económico de Estados Unidos. C, el modelo socialista de la Unión Soviética. Y D, el modelo comunitario, donde todos generan riqueza libremente. Por acá ya respondieron. La Lila, Alejandro y Paula. Muy bien, efectivamente. ¿Cuál es el modelo que se instaura después de la revolución o que se instaura en 1922? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces el modelo fue el modelo socialista de la Unión Soviética. La respuesta correcta era la C. Aunque la D nos habla de un modelo comunitario donde todos generaban riqueza libremente, no es tan cierto, aunque digamos ahí pueden ustedes confundirse un poco porque habla de modelo comunitario, es decir, donde todos seamos una comunidad, pero en este modelo comunitario o en este modelo socialista no, primero no, la concepción de generar riqueza no es posible. O sea, la riqueza, o bueno, si se genera riqueza debe ser para todo el Estado, para repartir entre todos y no para las personas libremente. Entonces, muy bien muchachos a los que respondieron la C, que era la respuesta correcta. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta.